consultas y actividades a nivel virtual. Eso es lo que vamos a revisar entonces para poder ir adelantando procesos y proyectos. A medida que vayamos Profe, una avanzando, pregunta. dime. Profe, digamos, toca, de todos los 3 meses que vamos a ver con usted, toca descargar algún programa, alguna cosa de un computador. Por ahora para esta primera parte no. Esta primera parte más que todo va a ser de Sí, profe. investigación y de análisis. Ya posiblemente en la segunda ya les diré qué software tendrán que descargar para que hagamos algún proceso adicional. Porque el Ah, objetivo listo, es que profe. ustedes, porque me imagino que ya la mayoría de ustedes trabajó algo de programación, vio algo ya sea en NetBeans o en Eclipse, no sé cuál habrán trabajado la mayoría de ustedes. Sé que con algunos trabajamos NetBeans, pero no sé los demás. Entonces, pues igual vamos a ir combinando algunas cosas para hacer algún diseño a nivel de software que tenga que ver con el tema a trabajar, con lo que vamos a ir mirando. Y no dejen eso de lado porque pues obviamente si nosotros dejamos de programar, cuando nos toque nuevamente ya se nos han olvidado algunas cosas. Esa es la idea. Bueno, entonces, eh, cada una de las actividades que vamos a estar desarrollando en clase va a tener una calificación. Lo que ustedes suban a la plataforma, que en este caso es Classroom, que es la que vamos a estar manejando, va a tener una nota, pero el proyecto como tal final es la que me va a dar el mayor porcentaje para la nota final. Por eso es importante que estén muy atentos, sean participativos, cuando tengan dudas las podamos realizar. Si es necesario, vamos a mirar si podemos sacar un espacio adicional para podernos reunir y mirar algunos temas adicionales en los cuales ustedes tengan dudas. Ahora bien, necesito, como el grupo somos 12 aproximadamente, necesito que me hagan grupos de trabajo. Vamos a hacer un proceso en el cual ustedes van a formar una empresa y ustedes deben configurar sus roles. ¿Quién va a ser el gerente? ¿Quién va a ser el ingeniero? ¿Quién va a ser el técnico? ¿Quién? Cada uno de ustedes. Por eso necesito que definan quiénes son los que van a integrar ese grupo, cuáles van a ser sus roles dentro de la organización como parte inicial, y dos, que definan, El grupo es de perdón, cuánto, profe. espera, y que definan, El grupo es de cuánto. espérame un segundito que estoy terminando, espera, y que me definan cuál va a ser el nombre de dicha empresa. Eso es lo que necesito. Entonces, para este caso, como somos 12, vamos a, bueno, no hay sino 9 personas en este momento, entonces vamos a trabajar un grupo de 4 y otro de 5 para los que estamos en este caso, aquí reunidos. Entonces les voy a dar 5 minutos, me imagino que ustedes tienen, ya han trabajado, han compartido con algunos de ustedes, entonces pónganse de acuerdo. Uno de ustedes va a ser el representante de esa empresa y me dan el nombre de la empresa, me deben dar los integrantes y cuáles son los roles de cada uno de ustedes dentro de la empresa. Entonces esa es la primera actividad para esta sesión. Les voy a dar 5 minuticos para que por favor se pongan de acuerdo y organizan los grupos. Uy, profe, eso es de la primera sesión, eso que toca hacer. Claro, eso es así, eso es camellando, usted sabe cómo es conmigo. Uy, no, profe, ya me dolió el estómago y todo, ¿no? Ah, yo pensé que la Me revolvió el cabeza, ¿no? almuerzo, profe, Si fue el estómago no hay problema. Uy, no, profe. Sí, entonces adelante pónganse de acuerdo. ¿Pero qué, profe, se expone o qué? ¿Se expone acá? No, simplemente ahorita por el chat me envían el nombre del grupo, cuáles son los integrantes, cuál es el rol, para yo tenerlo presente y llevarlo aquí en mi... Profe, porque no tenemos. Profe, ¿me repite otra vez los roles? ¿Quién va a ser el gerente? ¿Quién va a ser el ingeniero? Pueden haber uno o dos ingenieros, ustedes definen. Entonces va a ser gerente, ingenieros, el técnico
y alguien encargado de soporte técnico. Listo, listo. No se les olvide, tienen en cuenta cuál va a ser el nombre de su empresa, ¿no? Dime. Sí, está allá. ¿Alguien sabe cuáles son los otros compañeros que hacen falta? Realmente no, profe. ¿No? Ok. Tocaría que pues que verificaran el WhatsApp que algunos botan nombres. Ujú. Sería eso nomás. Tocar. Gracias. Si son 8 los que estamos, entonces que deben quedar cada uno de 4. Tengan en cuenta los que conformen los grupos de trabajo deben organizar un grupo en WhatsApp aparte para que intercambien la información porque vamos a estar, ustedes deben ir trabajando, como les decía, por aparte, consultando cierto material. Entonces, para que todos estén conectados y no.
después no digan que no, que cada uno trabajó por aparte y que no sabían de algún tipo de información. Sí, profe, estamos en eso. Bien, bien. Profe, el nombre puede ser cualquiera, ¿no? De la empresa. Sí, señor, no hay problema. O tiene, tiene que ser elegante el nombre o puede ser cualquier cosa. O sea, que sea un nombre empresarial. Puede serse inventado, elegante, pero no uno como fueron ustedes, no. No, no, creo que no fueron ustedes. Uno que salieron con un nombre todo y me tocó devolverlos. Cuando ya lo tengan definido tanto el nombre como los integrantes y sus roles, aprovechan y en el Classroom, en la parte de proyectos, me colocan esa información. Profesor, que pues, nos podría dar, por ejemplo, algunas características de cada rol como para ver cada uno en cuál se asocia más. Claro que sí. Entonces, uno, el gerente. Obviamente el que debe tomar las responsabilidades generales del negocio. El que debe estar atento a toda la parte contable también y a todos los procesos administrativos. Los ingenieros. Ustedes definen si hay dos ingenieros, vamos a suponer. Entonces uno se va a encargar de redes y el otro se va a encargar de la parte de software. Y otro que puede ser el técnico, que es el que se va a encargar de hacer todo lo que son las reparaciones o las revisiones o diagnósticos técnicos. Entonces pueden ser esos cuatro roles. Si no, pues pueden dejar uno como el contador o la contadora, que es el que se va a encargar de realizar todo el proceso, como su nombre lo indica, contable, ¿no? Que es el que va a realizar la nómina, que va a estar pendiente de los pagos, que es el que va a recibir las cuentas de cobro, etcétera, etcétera. Pueden ser algunos de ellos. Ah, profe, el contador podría, por decir así, contador o contadora, Sí, claro. podría reemplazar el soporte técnico. Sí, claro. Ah, listo, profe. ¿Puede repetir, por favor, qué hace el contador? El contador se encarga de manejar nómina, se encarga de realizar pagos, se puede encargar de realizar todos los manejos contables, recibir facturas, recibos de pago, etcétera, etcétera. Gracias, profe. Bueno, Profe, señor. nos podemos llamar Micromac. Sí, claro, nombre no hay problema, desde que no suene ofensivo, si no suena grotesco, no hay inconveniente, ese nombre está bien. No, profe de tecnología. Claro, claro, así es. O simple Systems. También queda bueno. System.
de sistemas. Claro. Mientras van pensando en ese proceso, les voy comentando qué es lo que deben ir haciendo ustedes eh, en sus tiempos libres para la próxima semana. Uno, deben encargarse de elaborar un logo para su empresa. El logo, primero. Dos, cómo va a ser el diseño de la página web de esa empresa. Eso lo deben hacer es a lápiz y papel. Inicialmente, así es como me lo deben enseñar. O sea, a mano pues hacemos el diseño de la página y el logo. Sí, señor. Listo. Recuerden que la empresa debe tener ¿Qué un sugiere eslogan. referente al diseño de página? Señor, Un eslogan. ¿Cómo que sugiere en el diseño de la página? no, ustedes, alguna sugerencia no, pero ustedes pueden revisar páginas web de diferentes empresas y dicen me gustó este o de esta web me gusta esto y de este otro elemento y combinan y fusionan en una sola página. Si la quieren sencilla, si la quieren elegante, ya ustedes van determinando esa parte. Ahí, como les decía, no se les Listo, olvide que la profe. empresa debe tener un eslogan. Recuerden que el eslogan es la frase que identifica a esa empresa. Puede ser también cualquier frase, ¿no, profe? Sí, claro. Puede ser el que nada ve, nada teme. No, mentira, no, no, otra frase. Refleja la rentabilidad del negocio. Exacto. Profe, digamos, yo soy el gerente, entonces a mí me toca ser el responsable de planear y como dirigir así la empresa. Ujú, exacto. El día que hagamos la sustentación del proyecto, ojo con esto, el día de la sustentación del proyecto, todos deben participar, pero el gerente es el que yo le voy a hacer las preguntas directas. O sea, el gerente tiene que Uy, no, saber de todo. profe. Uy, no, profe, ahí se me va a acabar. No, 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 ¿cómo me va a echar para atrás? No, para nada, nada de nervios. Me ponen a mí de gerente y no, yo es que con toda la confianza y ya me quito las ganas. No, no, llegue y nada de confianza, así es. Toda la confianza del mundo. Ahora, esto sí quiero dejarlo muy en claro. Como va a ser un grupo, es una actividad donde todos tienen que participar. Cuando ustedes inicien el proceso, si ustedes ven que alguien no quiere trabajar, lo primero que tienen que hacer es hablar con esa persona. Decirle, bueno, mire, ojo porque la nota de ustedes va por todos. O sea, si uno de ustedes no cumple su trabajo, no hace su rol, la nota de ustedes puede depender de esa persona. Por eso ustedes ven que esa persona no está haciendo la investigación, porque cada uno, de acuerdo a su rol, ustedes definen entonces, mire, usted tiene que consultar esto, usted tiene que investigar esto otro. Si esa persona no les está cumpliendo a ustedes
Entonces hablen con esa persona. Si esa persona sigue sin trabajar, sin meterse en el cuento, entonces ustedes me lo informan. Y yo hablo con esa persona y les digo, bueno, como usted no quiere participar, entonces usted trabaja solito sobre otro proyecto. Entonces, ese es el detalle, porque la idea es que como es una empresa, es un grupo. Si uno no funciona bien, pues la empresa se cae. Y la idea no es esa. Entonces, si ustedes notan que hay alguno que no quiere trabajar, no quiere participar arduamente, hablan con él. Si nada, pues hablan conmigo y pues que trabaje solito. Ya le pondré un proyecto aparte a esa persona. Porque vuelvo y reitero, el día que hagamos la sustentación final, pues yo les voy a preguntar a todos, de acuerdo a lo que ustedes me estén presentando, pero en especial al gerente. Por eso ustedes tienen que decirme con anterioridad, no, es que esa persona no trabajó, no hizo esto. No que el último día me diga, no, es que esa persona nunca hizo nada. Entonces no tenemos ese tema o ese material. Por eso ustedes se van a ir dando cuenta esta misma semana quién le mete la ficha o quién no, para que vayan definiendo. Bueno, vamos a hacer una pausa ahí para entrar en Es con materia. nosotros, profe. Señor, Es con nosotros, ¿no? ¿de qué? ¿De qué? En el grupo. Ah, sí, eso va para los dos grupos como estén conformando. Eso es para que lo tengan en cuenta. Comodín. Listo, profe, continúe. Listo. Entonces, veamos. Resulta que esta asignatura, como son 3 módulos de ingeniería de software, nosotros básicamente vamos a estar revisando o planteando problemas empresariales con el objetivo de que ustedes puedan hacer un análisis a esa empresa, revisando cuáles son sus causas y obviamente pues como ya sabemos las consecuencias, la idea es determinar las causas y quiénes son los actores involucrados en dichos problemas. Cuando nosotros investigamos un problema y hacemos un análisis, ya sea en sistemas de información o a nivel general de la empresa, porque ojo con esto, nosotros como ingenieros no necesariamente nos van a llamar a resolver problemas que tengan que ver con software. Nos pueden llamar es simplemente para solucionar problemas que existan dentro de una empresa. Así no tengan nada que ver con un sistema, con un programa, con un software o con hardware. No, simplemente nos pueden llamar para determinar qué podemos hacer para que una empresa realice un proceso mucho más rápido. Por eso a nosotros nos toca hacer una especie de investigación, consulta y análisis según la investigación que hayamos realizado. Entonces, esto es lo que vamos a empezar a trabajar en este ambiente de ingeniería de software, en donde vamos a hacer ese tipo de análisis, pero también vamos a involucrarle un poco en el desarrollo de software. Vamos a hacer algunos elementos, como les decía, de programación, para que vayamos todo de lado y cómo presentar un proyecto. Ese es el objetivo. Ahora bien, todas las empresas, todas, desde la más pequeña hasta la más grande, siempre va a tener algún tipo de problema. Y nosotros como ingenieros somos los que tenemos que dar la mano para que esa empresa subsane esos inconvenientes o saque adelante el proceso que tenga el inconveniente. Un proceso mal llevado dentro de una empresa puede desencadenar múltiples inconvenientes. Puede llevar incluso hasta el cierre del negocio. Si se está perdiendo demasiado dinero porque un proceso está mal llevado, porque hay un colaborador que no está ejerciendo bien su labor, o porque el colaborador trata de hacer bien la labor pero no está debidamente capacitado, y el gerente no estuvo atento a eso, entonces la culpa directamente no viene siendo del colaborador sino del gerente, porque no estuvo atento a que sus colaboradores manejaran bien la información para llevar a cabo los procesos. Entonces, Profe, y eso es como con ayuda también de una base de datos, ¿no? Como para llevar la contabilidad de todo eso. claro, eso depende del problema, así uno tendrá que revisar si requiere una base de datos o realmente qué es lo que necesita.
Por eso como nosotros desde nuestro punto de vista como ingenieros, tenemos que, dependiendo del problema, hacer un análisis general de toda la empresa. Y no solamente hablar con el gerente, sino hablar con todos los colaboradores, desde el rango más bajo hasta el que esté después del gerente. Y ese proceso de investigación a nivel de ingeniería puede tomarles a ustedes como mínimo un día, como 15 días, dependiendo del tamaño de la empresa o la magnitud de la empresa. Y eso es lo que quiero que empecemos a hacer el día de hoy. Entonces, dependiendo del problema que se vaya a analizar, ustedes tienen varias herramientas para hacer esa recopilación de requerimientos o la obtención de requerimientos. Voy a compartirles pantalla para mostrarles. Entonces, ¿todos están observando la pantalla? ¿Sí tienen acceso ya al...? Yo sí ya lo veo, profe. Listo. Señor. Entonces, dice ingeniería de software, obtención de requerimientos. Entonces, cuando ustedes van a hacer algún tipo de análisis, de investigación, ustedes van a manejar diversos tipos de herramientas, como les decía hace un momento. La primera de ellas son las encuestas. Como les decía, estas herramientas ustedes se las tienen que aplicar no a todos los que estén dentro de la organización. Ustedes tienen que calcular a cuántas personas se la pueden hacer. Vamos a suponer que una empresa tiene 50 colaboradores. Entonces, de esos 50, ustedes pueden hacer por lo menos 5 como mínimo, 5 encuestas, en donde tiene que ir incluido el gerente, el vigilante, los que estén dentro del área del problema y unos que estén cercanos al área del problema. Pero como mínimo tienen que hacer 5 encuestas. Máximas ya depende del ingeniero que esté haciendo ese tipo de investigación. Entonces, empecemos a revisar las encuestas. Básicamente es el método donde ustedes van a empezar a obtener información de una población de interés. Cuando hablamos de población, estamos hablando de los colaboradores que están dentro de la organización. Pero esa información ustedes la pueden obtener ya sea de viva voz, o sea, face to face, persona a persona, ya sea por correo, por teléfono. Pero si a nosotros nos contrataron, lo ideal es ir a la empresa, ver a los ojos de la persona, hacerlo face to face. Eso les va a dar a ustedes, frente a la persona que los contrató, van a decir, esta persona tiene dominio, les va a dar más respaldo, más seguridad del trabajo que ustedes van a desarrollar. Ahora, las encuestas son para analizar ya sea personas o elementos, como dice ahí, poblaciones humanas y no humanas. O sea, yo puedo hacer una encuesta y puedo analizar si es que hay inconvenientes con algún colaborador, algún empleado, o simplemente si tengo problemas a nivel de hardware, de software, de cableado, de periféricos, etcétera, etcétera. Entonces, por eso se habla de poblaciones humanas y no humanas. Bien, ¿qué preguntas pueden hacer ustedes en esas encuestas? Se recomienda hacer preguntas de tipo cerrada, pero también están las preguntas de tipo abiertas. ¿Cómo sería ese proceso? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de encuestas, aquí les pongo un ejemplo. Primer punto, ¿en qué tipo de negocio, industria o profesión trabaja usted? Marque solo una. Estas son de tipo cerrado, donde la persona simplemente empieza a revisar y va chuleando o le pone una X a la información según a la cual pertenece. Entonces, bueno, que es de agricultura o ingeniería, pues le haría la X sobre la primera opción. Y dependiendo de la que requiera. ¿Qué cargo tiene? Entonces,
También seleccionar si es presidente, propietario, funcionario, administrador, ingeniero, si está en la parte de ventas, si es oficinista, etcétera, etcétera. Y así sucesivamente. Ese es el tipo de encuesta que ustedes deben realizar según el problema. Por eso hay que analizar muy bien, mirar cuál es el problema y según su análisis empezar a sacar preguntas. ¿Cuántas preguntas pueden sacar por encuesta? Eso ya depende del analista o del ingeniero. Ustedes pueden sacar Profe, mínimo profe, una 5 pregunta. preguntas hasta 20 preguntas. Dime. ¿Eso es para hacerlo en grupo? Sí, claro, porque es la empresa es la que me va a dar a mí la solución al inconveniente. No, sí. Listo. Eso sería el tipo de encuesta que ustedes van a desarrollar. ¿Sobre qué problema? Ya ahorita lo vamos a revisar. Eso como primera medida. Ese es el tipo de encuesta cerrada. O sea que la persona simplemente va a decir, esto es lo mío, sí o no, X o un chulito sobre ciertas opciones que ustedes le deben presentar. El limitado en sí sería, digo, el cerrado sería en sí que está limitado solo a Exacto. una respuesta única. Ujú, sí, señor. Así es. Muy bien. Ahora la entrevista. Ya pasamos con la encuesta. Ahora la entrevista. Ya en este caso se utiliza de forma verbal. Este sí es directo verbal. En donde ustedes le hacen preguntas y en la mayoría de los casos son abiertas. O sea, ustedes le permiten a la otra persona que hable de forma libre, que se exponga y ustedes deben llevar a mano, ya sea o grabándolo, la información que les esté dando. No como en el anterior que es solamente un solo punto, responda sí o no o chulie. Aquí no. Aquí la persona, por ejemplo, le podemos decir, usted es el gerente. ¿Cuáles son sus procesos? Entonces ahí el gerente va a decir, de tipo entrevista. Ah, bueno, como yo soy el gerente, yo me encargo de revisar todos los procesos, darle soporte a las ventas que se van a realizar, aceptar o echar para atrás el presupuesto del negocio, estar atento a la contratación de personal, entre otras cosas. O sea, como ustedes se dan cuenta, aquí la persona se puede expandir muchísimo para dar una sola respuesta. Entonces, ese es el tipo de entrevista. Entonces, en ambos, el objetivo va a ser siempre recolectar la información. También pueden ser cerradas o abiertas, pero aquí las entrevistas nosotros las vamos a hacer abiertas. O sea que la persona se expanda en cada una de las respuestas que leen a las preguntas. Entonces, por ejemplo, cuando son preguntas cerradas, que la respuesta sea concreta. Usted fuma y la persona va a decir sí, no. ¿Tiene hijos? Sí, no. ¿Cuántos? 1, 2, 10, etcétera. Ahora, las preguntas abiertas son las que les comentaba hace un momento, en donde él puede hablar libremente. Entonces, un ejemplo, ¿qué opina del actual gobierno? Entonces la persona puede empezar a decir, sí, me parece muy bueno porque está trabajando en pro de la juventud, o simplemente decir, no, no me gusta porque ha limitado, ha coartado la libertad de expresión, bueno, etcétera, etcétera. Entonces ya depende de eso. Entonces, la encuesta que ustedes van a desarrollar tiene que ser cerrada y la entrevista tiene que ser abierta. Ojo con eso. Y aquí hay un ejemplo. Entonces, de acuerdo a la entrevista, ¿quién es el entrevistador? Si es una sola persona, si son varios, tiene que ir aquí la información, el nombre del entrevistado, cuál es el puesto o el cargo que tiene dentro de la empresa, cuál es el tema central de dicha entrevista, como está acá, el Big Data utilizado para acelerar el crecimiento de nuevas pymes
o sea, pequeñas y medianas empresas en México, la fecha, cuándo se realizó dicha entrevista y la hora. Eso sería como la ficha técnica de esa entrevista. Y empezaría la pregunta, por ejemplo, ¿cuál es su experiencia en apertura de negocios? Entonces la respuesta de esa persona: de hecho, este es mi primer negocio que abro. Anteriormente trabajaba en una empresa pequeña de importación de calzado. Esa es una respuesta abierta. Esa es una respuesta abierta. Porque utilizó muchas palabras. Profesor, Dígame. pues según el cuadro que usted puso ahí el entrevistador o el entrevistado, ¿es sugerible que hagamos eso también? Sí, señor. Es correcto. Por eso se las dejé en el Classroom Ok. para que ustedes tengan ese material. ¿La hora también es necesaria? Para nuestro caso no. Bien. La fecha, sí. Sí, la fecha sí. Entre otras preguntas. Ahí se las dejo para que ustedes después las van analizando. Bien. Veamos. Hay otro tipo de proceso que es la lista de chequeo. O sea, ojo con eso, ya tenemos encuesta, que es la cerrada que vamos a utilizar. Tenemos la entrevista, que son preguntas abiertas. Y ahora tenemos otra herramienta, que es la lista de chequeo. ¿Y qué es una lista de chequeo? Es la descripción de objetos o elementos en concreto, actividades o ideas, que en este caso son frases o declaraciones pertinentes para dar cuenta de ciertos aspectos que nosotros vamos a necesitar para buscar la solución a un problema o para hacer el análisis de un problema. Como ustedes se pueden dar cuenta, aparece un listado y en la lista de chequeo va a una casilla: no cumple, cumple, y dependiendo, esta última casilla valor es una rúbrica que uno le puede dar dependiendo si cumple o no cumple, para que en su totalidad, al sumar, me cumpla un límite máximo de puntuación. Que si el límite de puntuación, vamos a suponer, cumplió, llegamos a 5, quiere decir que la empresa está dentro del rango de efectividad. Si me llegó a 4, todavía cumple. Si está por debajo de 4 es porque la empresa tiene inconvenientes. Si está por debajo de 2 es porque hay algo que no está funcionando dentro de la empresa. Pero tienen que ser preguntas puntuales. Por ejemplo, instala el sistema operativo en estaciones de cliente servidor. Entonces, si cumple, pues se coloca un chulito y de una vez debe ir la puntuación. Esta puntuación, ¿quién la define? La define el investigador, la define el ingeniero. Vamos a suponer que ustedes manejan internamente un rango máximo hasta de 10 puntos. Entonces, si ustedes hacen 20 preguntas en esa lista de chequeo, entonces, ¿cómo definen ese valor? 10 dividido en 20. Y ese valor es el que se va a colocar ahí por cada uno de los puntos. Lo importante es que al final todo esto le sume 10 para saber si está dentro del rango máximo o dentro de lo favorable o dentro de lo desfavorable. Eso es lo que hay que entrar a manejar. Entonces, por ejemplo, acá hay otra. Veamos una que dice acá: actualiza el sistema operativo e instala los plugins requeridos por el cliente. Entonces, estas son las preguntas que o se hacen o ustedes mismos son los que tienen que ir a revisar. Entonces, o vamos directamente con el encargado del área, por ejemplo, el técnico o el ingeniero de soporte, y uno va y le dice: hágame un favor, ustedes acá actualizan el sistema operativo e instalan los plugins requeridos por el cliente. Ya el ingeniero le dirá: no, el sistema operativo no lo actualizamos hace más de un año. Entonces se coloca un chulito donde dice no cumple. Entonces ahí ya vamos, no se está cumpliendo. O si dice no, sí, claro, cada 3 meses estamos haciendo actualización de software o estamos actualizando los plugins cada 2 meses. Entonces listo,
va en cumple y se le va dando su valor. Ahora, si hay algo que no cumple, eso también tiene uno va llevándose, digámoslo así, solamente en su lista de chequeo, más no va a llevar puntuación, porque solamente el valor es para los que están cumpliendo. Ustedes pueden sacar aparte, esta es una tabla corta, porque igual ustedes pueden decir a quién no cumple y pueden sacar un valor en no cumple y luego equiparan cuántos tienen en no cumple y cuántos tienen en cumple, para determinar y decirle al gerente, mire, lo que pasa es que dentro de nuestro análisis lo que ustedes no cumplen equivale a un 30% y lo que sí cumplen equivale a un 20%, y aquí es donde están los elementos que están fallando dentro de su organización. ¿Cuántas preguntas pueden hacer ustedes en una lista de chequeo? Aquí no hay límite. 5, 100 preguntas. ¿De qué depende el tamaño de la empresa? Depende del problema, del análisis que ustedes hagan con base en la información que obtienen. Eso es lo que vamos a ir mirando. Entonces, llevamos 3 herramientas: listas de chequeo, encuestas y entrevistas. Bien. Esas son las 3. Hay más herramientas. Son aproximadamente 6, 7. Pero pues realmente aquí solamente me van a manejar lo que son entrevistas y encuestas. Para este caso, entrevistas y encuestas. Ahora bien, según el problema, que es lo que les voy a dar en este momento, ingeniería de software, problemas, que son los proyectos que ustedes van a desarrollar. Hay 2 proyectos, proyecto 1 y proyecto 2. Entonces los voy a leer, yo les voy a definir con qué proyecto va a manejar cada una de las empresas que ustedes van a definir. Entonces se las leo. Proyecto número 1. La empresa Yomir, la cual distribuye productos de aseo, cuenta con una planta de personal de 19 empleados, los cuales cumplen diferentes funciones, entre ellas las ventas. Para el segundo año, la planta se incrementa en 12 personas. Los problemas iniciaron en este segundo año en varios aspectos, como por ejemplo, el pago de nómina se ha visto demorado en 10 días desde el inicio del año. Se cuenta con un contador y con un auxiliar. Este auxiliar es el auxiliar contable. Al inicio de la jornada, los colaboradores o empleados se demoran en subir la información al sistema y salen a laborar entre 30 minutos y hora y media después de la hora programada. Entonces, por ejemplo, ellos lo citan a las 8 de la mañana y se supone que a las 9 de la mañana todo el mundo tiene que estar ya afuera haciendo sus procesos de ventas. Ellos, antes de salir, tienen que subir la información de a quién van a visitar, qué van a promocionar, hacer como la proyección de ese día laboral. Pero resulta que de ese segundo año, los empleados o los colaboradores en este caso, perdón, ya no salen a las 9 de la mañana, sino están saliendo 9 y media o están saliendo 10 y media de la mañana para laborar. Entonces ese vendría siendo el primer proyecto. Segundo proyecto. La empresa LAG Satélite posee 10 computadoras para un total de 15 colaboradores, los cuales deben subir informes, registrar llamadas, entre otras cosas. El trabajo se ha visto con retraso en algunos de ellos y se pidió actualizar el sistema a Windows 10 por manejo de una aplicación llamada Eclipse, la cual permite actualizar de forma remota la información básica de la empresa. Desde el cambio de sistema, la operatividad se ha visto disminuida por los continuos bloqueos de los equipos. Entonces, aquí tenemos 2 proyectos y vamos a mirar
a quién le voy a designar cada uno de esos proyectos. ¿Ustedes qué tienen que hacer? Revisar muy bien el proyecto, analizarlo, y con base en eso deben elaborarme una encuesta y una entrevista. Encuesta y entrevista. Esa encuesta y entrevista la deben subir a la plataforma, a Classroom, y yo les daré respuesta, con el fin de que ustedes en la próxima jornada me digan, listo, de acuerdo al análisis y a la obtención de los requerimientos y de la información, podemos decir que usted tiene fallas en esto y necesita solucionarlo de esta manera, según el análisis que ustedes van a hacer. Eso es lo que van a hacer los dos grupos. Listo. Entonces, ¿ya tienen los nombres de las empresas? Profe, Dígame. ¿puedo coger el proyecto 2? No, yo se los defino ahorita. Uy, no, profe. Es que el proyecto 2 me faltó algo que eso los voy a decir ahorita que les indique. Profe, ¿le hicimos de una vez ya los grupos conformados? Sí, señor, lo escriben ahí en el chat y recuerden, lo suben al donde dice proyectos, agregan entonces el nombre de la empresa y cuáles son los integrantes con sus roles. Por favor. Listo, 5 minutos para que me regalen esa información, tanto en el chat como para que la suban en Classroom, por favor. Acá te dice que es a las 4. A las 4. Yo voy a entrar y me dice que no ha empezado el evento o ya terminó. Creo que se coloca en la parte donde dice proyectos, Es correcto. en comentario privado dice, ¿no? Sí, señor. Listo. Bueno, veo la empresa Macroware.
Vamos a verificar. Bien, la empresa Macroware. Entonces, la empresa Macroware va con el proyecto número 1. Listo, profe. Para la empresa número 2, entonces, les doy el anexo que me quedó haciendo falta aquí en el proyecto. Entonces, apúntenlo por favor, los del grupo. Estoy hablando del proyecto 2. Entonces, la primera parte es normal. La siguiente. Se abre una sucursal. Ojo para los del proyecto 2. Se abre una sucursal en el Jordán. En el Jordán. Donde van a trabajar 4 colaboradores. Y se requiere que nuestro analista o ingeniero de sistemas nos indique qué requerimos para poner en funcionamiento esa ¿Trabajadores, qué, sucursal. profe? Trabajadores. 5 trabajadores. 5 5 trabajadores. trabajadores. Ujú. Y se requiere que nuestro ingeniero o nuestro ingeniero o analista nos indique qué necesitamos para que dicha sucursal entre en funcionamiento. Para que dicha sucursal entre en funcionamiento. Entonces vuelvo y repito, eso hace parte del proyecto número 2. ¿Listo, profe? ¿Eso era? Sí, señor. Listo, profe. Una concursal. Señora, Concursal. ¿Y qué más sigue, profe? concursé, ¿cómo así? Concursal. La sucursal. Sucursal. Eso. Ujú. Sí, ¿qué se necesita para que entre en funcionamiento la sucursal? Eso es. Listo, veamos el otro grupo. Micromac.
Ok. Está. Guardar. Micromac va con el proyecto 2. Muy bien. Esto, el grupo de Macroware no me indicó el rol de sus colaboradores. Están en revisión eso, profe. Sí. Es para que por favor me lo actualice. Señor. Entonces no se les Ya olvide, me lo en la confirman y misma lo subo. plataforma en Classroom también me colocan esa misma información, por favor. Entonces, vuelvo y reitero, ustedes deben leer muy bien esa información, ese problema o ese proyecto, y con base en el análisis que cada uno de ustedes tiene que hacer, entonces uno se encarga, o bueno, como son 4, yo les propongo, se dividan el trabajo. 2 o 2 personas hacen una encuesta por persona y los otros 2 hacen una entrevista por persona. Luego ustedes se reúnen, bueno, obviamente vía virtual, y definen cuál de las 2 entrevistas es la mejor, o si pueden combinar preguntas para sacar una sola entrevista y una sola encuesta. Pero cada uno de ustedes elabora un elemento respectivo, luego se reúnen, revisan el material y dicen, bueno, listo, que sea de forma consensuada, y ustedes digan, no, sí, vamos a suponer, permítame, yo digo, por ejemplo, Rafael Delgado hizo una encuesta y Nicolás Grisales hizo la otra encuesta. Pero entre los 4 definen cuál de las 2 encuestas fue la mejor. O si, vamos a suponer que Rafael Delgado tuvo muy buenas preguntas, pero Nicolás tuvo 2 que deberían incluirse en la de Rafael. Entonces, definen y las agregan. Porque solamente me van a subir una entrevista y una encuesta. Pero la idea es que los 4 deben trabajar. Deben pensar en eso. Profe, Sí. hágale, Seba. Profe, en el caso, nosotros podemos ser libres en elegir los programas como para crear las encuestas o algo así. Sí, usted lo puede hacer en Word, si quieren, ¿no? Depende. Si alguien lo quiere hacer, por ejemplo, en Google Forms y me agrega el link, perfecto, no hay problema. Listo, profe. Bueno, señor. Esto, Karen Juliet, tú estás en el grupo de... Porque en Micromac no te veo, entonces por obligación debes estar en el de Macroware. Profe, lo que pasa es que los de micro, bueno, no sé cómo que se llama el nombre de los otros, alguien que no está en clase creo que lo integraron. Pero deben agregarme a Karen porque ella es la que está aquí. Entonces, Es que yo estoy preguntando en qué grupo estoy y no sé en cuál, profe. listo. Entonces, ¿quién adopta a Karen en uno de los grupos? Definan, o si no, yo lo defino. Claro, sello. Sí. Cara sello de por dos. ¿Listo? Bueno, Que ya entonces, sea bueno, yo me cojo al profesor y Micromac coge a Karen. listo. Entonces, dejémosla para Macroware. Listo, bueno, Listo, Karen, estás con una ayuda Macroware. más. Sí, ¿En qué, profe? en Macroware. Ya deja el número ahí y nosotros la integramos al grupo de WhatsApp. Gracias. Listo. Bueno, entonces, estoy a la espera de los roles de ese grupo.
Cuando les voy a dar un tiempo máximo para que ustedes suban esa actividad y yo darles respuesta. Veamos. Yo creo que podemos estarlo dejando para el día lunes. El día lunes. ¿Este lunes? El día lunes, este lunes, sí, suben ustedes dicha información a Classroom. Y yo Las encuestas y la entrevista. exacto. Y yo el día martes les estoy dando respuesta. Lo que quiere decir que ustedes desde el día miércoles se reúnen y empiezan a revisar esa respuesta para que la próxima clase deben tenerme ya el análisis y deben decirme qué encontraron y qué se requiere para solucionar el problema de mi empresa. Porque en ese caso yo voy a ser el gerente de esa empresa donde están esos problemas. Entonces yo soy el gerente de Yomar y yo soy el gerente de LAG Satélite. Entonces ustedes van a hacer esas encuestas y entrevistas y vuelvo y reitero, con base en la información que ustedes ya van a encontrar en la plataforma desde el miércoles, deben reunirse y decirme, no, mire, es que en su empresa le hace falta un guardia de seguridad, le hace falta un perro detector de bombas. Bueno, ese es el análisis que ustedes me deben decir. Y con base en eso, entonces ya empezamos a ampliar la actividad. Eso como primera medida. Segundo, deben tenerme y mostrarme en la próxima clase cuál va a ser el logo de su empresa, cuál va a ser el eslogan, cuál va a ser el diseño de la página web, con el fin de ir organizando ya la empresa que ustedes van a constituir. Entonces, ahí está para que ustedes empiecen a analizarlo, muchachos. Analicen muy bien qué tipo de pregunta van a hacer, qué tipo de encuesta van a hacer, si realmente es pertinente esa pregunta, analicen todo eso. Porque a veces pueden ir preguntas que no tienen nada que ver al caso. Entonces, por decir algo, yo los llamo que porque tengo una fuga de agua en mi casa. Y de pronto dentro de la investigación, dentro de su análisis, me colocan una pregunta, me hacen la encuesta y me dicen, ¿usted paga el recibo de gas? No tiene nada que ver el gas con el problema que tenga. Por eso traten de hacer preguntas pertinentes que van dirigidas al inconveniente. Profe, Dígame. si por ejemplo, dado el caso el lunes se tengan, si Dios quiere, las preguntas y se le podría enviar a usted, pero en forma de revisión en sí, digo, puede añadir esta o esta no tiene que ver. Y ahí sí pues se cuadra y ahí sí se manda finalmente para que le responda. Bueno, sí, estaría bien, sí. Está inconveniente. Su profe, quería preguntarle otra cosa. Sí. Por cuestiones de lo de Celsia, el día pues domingo no tendré luz. Eso, profe. Y pues como es el lunes, ¿podría dejarlo para el martes? Profe, sí, eso era lo que le iba a decir. Por acá, por el sector de Belén, eso dicen que no va a haber luz en todo el día. Ya. Bueno, menos mal que ustedes pueden aprovechar el día de hoy, ¿no? Uy, profe, no. Claro, pues ya saben que mañana no va a haber luz o el lunes no va a haber luz, pues trabajen hoy en forma. Profe, y si no alcanzamos Si no alcanzan, ¿qué? a ver, El sábado. No, se supone que hasta el Celsia martes. quita la energía después de las 8 de la mañana. Bueno, entonces dejemos. ¿Para cuándo me dicen ustedes? ¿El martes? Sí, señor. Listo. En la tarde. Ojo con eso. Hasta el El martes, 12 p.m. después de las 2 de la tarde, estoy revisando plataforma. Bueno, listo. Pero en revisión. Listo, en revisión. En revisión. Y ya se aclara y de una pan se manda. Exacto. Y entonces yo el día
miércoles estoy dando respuestas. El objetivo es que el día sábado ya ustedes me tengan el análisis y me digan, bueno, mire, el problema es esto y esto, esto, se requiere de esto. Y vayan al grano. Ese es el objetivo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, señor. Listo. Entonces vamos con eso. Entonces el martes, después de las 2 de la tarde, estaré haciendo revisión para darles el soporte si les sirven esas preguntas o no. Obviamente, pues no voy a decirles, no, es que todas hay que cambiarlas. No. Vamos a ir mirando. Por eso quiero que ustedes se dividen y digan, por ejemplo, Nicolás hace una encuesta, Rafael hace la otra encuesta, Sebastián hace entrevista y Paula hace la otra entrevista. Y ustedes se reúnen y ya me muestran con cuál se queda. Y con eso yo digo, puede ir esta pregunta, esta no, esta sí. Entonces ahí está. Para yo poder hacer ese proceso, ojo, porque la idea es que todos estén trabajando. Vamos a ver, ¿qué hacemos? Bueno, por ahora voy a confiar en que todos están trabajando. Asumo que Nicolás, por ejemplo, hablo de Nicolás que es el gerente, va a estar muy atento a que todos participen y todos estén enviando la información. Entonces por ahora no les voy a decir, no, muéstrenme todas las entrevistas y encuestas que cada uno de ustedes realizó. No, confío en que ustedes me van a presentar una encuesta, una entrevista y yo les diré si esas preguntas son pertinentes o no. Lo importante es que, vuelvo y reitero, persona que no trabaje en el grupo, vuelvo y reitero, hablen con ella o con él, y si sigue sin trabajar, pues entonces así hablen conmigo y miramos entonces. Pero el objetivo es que todos estén de la mano, porque ese va a ser un proceso largo. Este proyecto no se acaba terminando este primer módulo, sino este proyecto finaliza en Ingeniería de Software 3, que es donde ustedes van a hacer la sustentación de todo el proyecto y en donde van a mostrar página web, elementos, y van a hacer la sustentación aquí de forma virtual. Macroware, ya tienen los roles, que me los regalen por favor. Bueno, les voy a compartir por aquí, por este medio, nuestro formulario de asistencia. Allá les dejé el link en el chat. Cada uno ingresa, coloca el número de identificación y el nombre completo. Por favor. Profe, qué pena, no le escuché, que entremos al link. Sí, en el link que les dejé en el chat es para reportar la asistencia. Entonces ahí colocan el número de documento de identificación y luego colocan el nombre completo y le dan a enviar. Que eso Profe, qué pena, esto en el nombre dice que solamente debe que ingresar números. en el nombre. Número, No, nada más número. perdón, yo verifico. En el nombre, corrija un sí. Bueno, Listo, perfecto. sí.
Vuelvo y lo reenvío. Ahora sí ya está bien para llenar los datos. Listo. Uy, no me deja. Pongo el nombre completo y me dice debe ser un número. Por eso, ¿Dame un cierra e correo? ingresa al otro link. Listo, profe. Muy bien, ya tengo a John Edward, Sebastián, Nicolás, Rafael. Muchachos, ¿alguna duda, inquietud hasta el momento? ¿O todo ha sido claro? Profe, para la entrevista, o sea, ¿cómo sería la dinámica allí para la entrevista? Para la entrevista, entonces, como ustedes van a dejarlo en la plataforma, yo simplemente voy dándoles, les voy dando la respuesta de forma, si es la entrevista, de forma amplia, para que ustedes ya después tengan que entrar a analizar y decir, con base en eso, qué Ya, necesitan. profe, ya lo hice. Bueno, señora, o qué requieren para darle solución al problema que les estoy planteando. Recuerden que esa viene siendo abierta y la encuesta va a ser cerrada. Profe, una pregunta, cómo será para hacer la actividad? ¿La hacemos así por acá? No, como les decía, ustedes se van a reunir, o sea, cada uno de ustedes se pone de acuerdo qué es lo que va a hacer, si va a hacer una encuesta o si va a hacer una entrevista. Por ejemplo, en el grupo tuyo, se ponen de acuerdo. Y vamos a suponer, el gerente en este caso de tu grupo es John Edward. Entonces John Edward va a decir, listo, Karen me va a hacer un tipo de encuesta. Entonces, ¿tú qué haces? Tú lo que haces es revisar la información que les dejé en el Classroom y mira el ejemplo que está ahí de la encuesta. Y con base en eso, tú haces las preguntas con base en el proyecto. Por eso el proyecto también ya está en la plataforma para que ustedes lo lean y lo relean y analicen muy bien qué preguntas pueden hacer. Y luego ustedes se ponen de acuerdo, se reúnen y se muestran las preguntas, la encuesta o la entrevista y que se pongan de acuerdo cuál es el que van a enviarme para que yo les dé las respuestas de cada una de esas preguntas. Profe, lo de la encuesta sobre, ¿me podría decir, por ejemplo, sobre qué va orientada la encuesta, más o menos? Al problema, o sea, es al proyecto que usted tiene. Problema. Y la entrevista. O sea, ambas son del proyecto. Ambas son de proyecto, pero la entrevista pues tiene preguntas, por decir así, medio personales, Si usted, referente al cargo, si usted cree el que es área. conveniente según el proyecto, hágalo. Eso ya depende de ustedes. Por ejemplo, vamos a suponer que la empresa, usted es de Macroware, ¿cierto? Señor. Listo, Macroware dijimos que proyecto 1. Vamos a verificar, proyecto 1. Dice, la empresa Yomir distribuye productos de aseo, 19 empleados. Entonces las ventas, bueno, ya la ley. Entonces, vamos a suponer, usted me hace una pregunta, bueno, usted ya sabe que está entrevistando al gerente, porque yo les voy a dar dos respuestas, una desde la vista del gerente y otra desde el rol de colaborador, ya sea como técnico, como el operario, bueno, etcétera. Entonces, vamos a suponer, usted hace la pregunta, ¿qué cargo desempeña usted en la empresa y cuáles son sus funciones? Si es una entrevista. Entonces yo le diré, desde la parte de gerente. Entonces yo le respondería, mi cargo es el gerente de la empresa, me encargo de revisar todas las operaciones, de cancelar o aceptar el presupuesto, de determinar si hay que contratar más personal o si podemos prescindir de alguno de ellos. Esa podría ser la pregunta que usted, por ejemplo, si es así como de tipo personal. Si es colaborador, entonces yo respondería, bueno, mi cargo, yo soy el responsable, yo soy el operario y soy el encargado de operar X máquina
o de revisar el funcionamiento de los computadores. Y mi proceso lo hago de forma diaria o cada vez que me llamen si hay alguna calamidad a nivel informático, por ejemplo. Entonces yo les daría, vuelvo y reitero, dos tipos de respuestas. Uno desde la parte de gerente y otro como la parte de operario, para que ustedes vean los dos puntos de vista. Listo, profe. O sea que usted responde la encuesta 2 veces. Sí, señor. Yo les colocaría Dos. como operario o como gerente. Listo. A no ser que ustedes vean que las preguntas que se le hagan al gerente pueden ser diferentes al que se le haga al operario. Eso depende de ustedes. Por eso depende mucho de su análisis. Como les decía, tanto en una encuesta o como en una entrevista, se le puede hacer a muchos miembros de la organización o a pocos miembros. Ustedes son los que definen. Pero siempre tienen que ir con la cabeza mayor y personas encargadas o que esté dentro del proceso donde se encuentra la falla. Eso es lo que ustedes deben verificar. Una duda. Sí. Por ejemplo, la parte del logo y el eslogan, ¿cómo se le hace llegar? Por el No, claro. la próxima clase ustedes me la presentan acá y yo les indicaré pues si la suben al Classroom o no. Listo, profe. O bueno, pues sí, lo pueden subir de una vez al Classroom, no hay problema. Listo, profe. Gracias. Alejandra, ¿es claro el proceso? Lo que vamos a hacer. Alejandra. Sí, señor. Sí, ok. Rafael, Y creo que sí lo tengo bien. Profe, señor. ¿quiera? bien. Dime, ¿qué me ibas a decir? Profe, ¿de qué estaban hablando? Es que yo me salí Ah, y volví a no, era entrar. la pregunta que me estaban haciendo acerca de que si en la encuesta pueden ir preguntas así como de tipo personal. Entonces yo les estaba diciendo que pues depende si ustedes consideran de que ese tipo de preguntas les pueden dar a ustedes luces en cuanto a la solución del problema o la identificación de cuáles son los causales de ese problema. Esto era lo que estábamos hablando. ¿Alguna otra duda, inquietud? Pues por ahora no. Bueno, No sé, mis muchachos, compañeros. Profe, dime. profe, una pregunta, ¿cuándo será para entregar el trabajo? ¿Ustedes me dijeron que el lunes o otro día? No, pues ustedes deben reunirse porque yo el día martes me dijeron, me están indicando que yo haga la revisión de qué preguntas pueden quedar y el miércoles ya les estoy dando las respuestas para que ustedes se reúnan y analicen y ya con base en eso el próximo sábado me digan, mire, señor gerente de Yomir o señor gerente de LAG, estas son lo que pudimos determinar es esto y usted requiere de esto para solucionar el problema. O sea, le vamos a hacer como una exposición a usted, dándole la solución al problema. Exacto. Por eso todos deben estar en conocimiento total de ese problema y de la solución que le van a dar. Por eso es un grupo, por eso ese día le digo, listo, gerente, inicie, o le puedo decir al técnico Luis Miguel que me comente qué podemos hacer, qué tendríamos que adquirir, etcétera, etcétera. A medida que estemos avanzando, de una vez les comento, las clases van a ser siempre de una hora, hora y media, pero dependiendo del proceso que estemos realizando, posiblemente se nos alargue un poco más. Si vamos a trabajar en desarrollo, posiblemente o trabajemos 4 horas
o definamos varios días para poder hacer el proceso de desarrollo, que es lo que más gasta tiempo. Porque el objetivo es que ustedes aprendan. Esa es la idea. Por eso, si es necesario gastar más horas en sábado, lo hacemos. Si es necesario reunirnos un día alterno, me explico, un martes, un miércoles por la noche, pues lo haríamos para que ustedes hagan el proceso de desarrollo si es necesario. O sea, cuando hablo de desarrollo es, por ejemplo, explicarles cómo generar una página web, pero desde código, que ustedes lo hagan directamente, que ustedes lo cacharríen, o hacer un sistema de información y así sucesivamente. Eso es lo que estaríamos planteando. Por eso las clases, no sé cómo la han trabajado ustedes con con las otras asignaturas, pero como les digo, pueda que las clases nos vayan de 1 hora, 1 hora y media, 2 horas, 3 horas, 4 horas, o tengamos que reunirnos en varias sesiones. Todo con el fin de que ustedes aprendan bastante. ¿Listo, muchachos? ¿Alguna duda, inquietud? ¿Ninguna? ¿Cómo, profe? ¿Qué dijo? ¿Alguna duda, inquietud? No, creo que no. Ninguna. Profe, pero sí sería muy bueno lo que acaba de decir, que tener clases entre semana, no sé, o algún día, para poder así aprender los códigos, los comandos para crear páginas web, o sí, algo así. Sí, por eso quiero plantear con ustedes, porque pues siempre que he trabajado este tipo de asignaturas, que son más que todo teóricas, yo trato de complementar con otras cosas para que no sea una clase solo textual, sino que ustedes tengan muchas otras herramientas que trabajar y sea una clase más dinámica y que ustedes aprendan otras cosas, porque pues la ingeniería de software no se queda solamente en mirar cómo solucionar un problema, sino qué herramientas podemos implementar para solucionar también ese tipo de inconvenientes. Esa es la idea. Porque, por ejemplo, una página web, alguien puede decir, no, pues que yo entro a Wix y eso se hace solita. Pero no, a nosotros como ingenieros nos van a decir, no, venga, Sebastián, hágame el diseño de la página web y la quiero así, trate de hacerla de esta manera. Y en Wix es muy difícil que se haga bajo un parámetro propio. Se hace bajo un parámetro, un estándar que ya está predeterminado. Entonces la idea es que ustedes sepan manejar también ese tipo de ambientes. Claro, porque hay aplicaciones que no otorga todos los permisos para crear las páginas, o sea, es algo limitado. Es correcto. Entonces podríamos mirar, sacamos tiempo y miramos los códigos para que ustedes van aprendiendo y hagamos ese tipo de diseño web. Ah, bueno, señor, ¿y qué lenguaje de programación se utilizaría para allí en las páginas? Pues aquí en el maquetado pues estaríamos trabajando únicamente con HTML y Bootstrap. El HTML es para hacer el diseño de las páginas, ¿cierto? Eso no es, en este caso hago aclaración, no es un lenguaje de programación, sino es maquetado o etiquetado, porque básicamente el HTML es etiquetas. Entonces por eso no se le llama Sí. lenguaje de programación, pero lo manejamos desde ahí. Entonces hacemos complementos entre HTML y Bootstrap para dejar páginas bien llamativas. Ah, bueno, señor. Perfecto. Claro. Entonces, si no hay dudas, vamos a dejar por hoy. Muchísimas gracias por su atención. Espero que hayan llenado ya el formato de asistencia. Por favor, trabajen juiciosos desde ya. Si saben que mañana no va a haber energía o de pronto el lunes, trabajen desde ya. Pónganse de acuerdo quién va a hacer las encuestas, quién va a hacer la entrevista. Compártanlas y pónganse de acuerdo para que el día martes yo ya les esté dando el visto bueno. Ustedes me confirman, ¿no? O yo simplemente subo a la plataforma. Ya en el Classroom me subieron también el nombre de la empresa y los integrantes y roles.
Espero que lo hayan hecho. Profe, estamos en eso. Perfecto. Muy bien, entonces muchísimas gracias por su atención y cualquier cosa entonces me escriben al grupo y estaremos en contacto. Feliz tarde para todos. Bueno, señor, Estén muy bien. igualmente. Bueno, gracias igualmente, profe. Gracias, profe. Bueno, profe, feliz tarde. Hasta luego, profe.